Si has llegado hasta aquí porque quieres entender cómo una de las mayores fortunas de la música mexicana terminó convirtiéndose en un campo de batalla familiar y porque el apellido de Joan Sebastián quedó marcado por una cadena de tragedias, este vídeo te va a llevar exactamente a ese punto. Porque la historia de Joan Sebastián no se entiende solo escuchando sus canciones. Se entiende observando lo que quedó después. Cuando Joan Sebastián murió, el país despidió a un ídolo. Un compositor prolífico, un intérprete querido, un hombre que había construido una carrera monumental desde orígenes humildes. Durante décadas, su música acompañó celebraciones, despedidas, historias de amor y de pérdida. Su figura parecía indiscutible. Pero mientras el público lloraba al artista, en silencio comenzaba a desplegarse otra historia. Una que no sonaba en la radio. Una que no se cantaba en los homenajes. Una historia hecha de documentos, silencios, disputas y heridas que venían de mucho antes. Joan Sebastián no solo dejó canciones. Dejó propiedades. Dejó derechos de autor. Dejó dinero. Y dejó una familia fragmentada. Y en muchos casos, el dinero no une. Expone. Desde el primer momento, la herencia se convirtió en un tema delicado. No por su existencia, era evidente que su patrimonio sería importante, sino por la complejidad humana que arrastraba detrás. Joan tuvo múltiples relaciones, varios hijos reconocidos y una vida personal marcada por decisiones intensas, a veces dolorosas. Su apellido no era solo un nombre artístico. Era un tronco familiar con muchas ramas y muchas pérdidas. Antes incluso de que los papeles legales estuvieran claros, ya había una certeza imposible de ignorar. La familia de Joan Sebastián estaba marcada por la tragedia. Y no se trataba de un episodio aislado. Se trataba de una sucesión de golpes que, vistos en conjunto, resultaban difíciles de asimilar. Hijos muertos de forma violenta. Hijos fallecidos jóvenes. Conflictos emocionales profundos. Y, finalmente, una herencia que no llegaba como alivio, sino como detonante. El dinero, en este caso, no fue un premio. Fue una prueba. Porque cuando una figura tan poderosa desaparece, deja atrás un vacío que nadie puede llenar. Y ese vacío suele amplificar lo que ya estaba roto. Rivalidades latentes. Dolores no resueltos. Reclamos antiguos que nunca se dijeron en voz alta. La herencia de Joan Sebastián no fue solo una cuestión económica. Fue el espejo donde se reflejaron décadas de relaciones complejas. Y para entender por qué esa herencia se volvió tan conflictiva, hay que entender primero quién fue Joan Sebastián fuera del escenario. No el ídolo. El hombre. Su vida personal estuvo marcada por una intensidad constante. Amores profundos, rupturas dolorosas, hijos en distintos contextos, responsabilidades repartidas de manera desigual. Durante años, él fue el centro que sostenía ese universo. El punto de equilibrio. Mientras estuvo vivo, todo giraba alrededor de su figura. Cuando murió, ese centro desapareció. Y sin centro, el sistema colapsó. Pero hay algo más que vuelve esta historia particularmente oscura. Algo que va más allá de pleitos legales o disputas por dinero. El apellido de Joan Sebastián empezó a asociarse, una y otra vez, con la muerte. No una muerte simbólica. Muertes reales. Prematuras. Violentas. Para muchos observadores, la coincidencia resultaba perturbadora. Para la familia, era devastadora. Y para el público, difícil de procesar. ¿Cómo puede una familia acumular tantas pérdidas? ¿Cómo puede un legado tan exitoso convivir con tanto dolor? Esas preguntas empezaron a circular con fuerza, especialmente cuando las tragedias se sucedieron incluso después de la muerte de Joan. Como si su apellido hubiera quedado atrapado en una inercia imposible de detener. Y es ahí donde esta historia deja de ser solo una biografía. Se convierte en algo más inquietante. En un relato sobre cómo el éxito no siempre protege, cómo el dinero no cura y cómo algunas heridas familiares sobreviven incluso a la muerte del patriarca. La herencia millonaria de Joan Sebastián prometía seguridad. Pero lo que trajo fue exposición. Cada disputa legal, cada desacuerdo, cada fragmento de información que salía a la luz revelaba no solo cifras, sino relaciones rotas, afectos condicionados y decisiones que habían tenido consecuencias irreversibles. Y, al fondo de todo, una pregunta incómoda. ¿Fue el dinero lo que rompió a la familia, o solo reveló lo que ya estaba roto? En el siguiente bloque vamos a retroceder a los orígenes de Joan Sebastián. A su infancia, a su carácter, a la forma en que entendía la familia, el amor y la responsabilidad. Porque ahí se empieza a explicar por qué su legado, en lugar de cerrar una historia, abrió tantas heridas.
Para entender por qué la herencia de Johann Sebastian terminó convirtiéndose en una fuente constante de conflicto y dolor, es imprescindible volver a su origen. No al artista consagrado, sino al niño y al joven que aprendieron muy pronto que la vida no ofrecía estabilidad ni garantías. Johann Sebastian nació en un entorno rural, marcado por la carencia y la dureza. Desde pequeño entendió que el afecto, la seguridad y la permanencia no eran cosas dadas, sino frágiles. Esa experiencia temprana dejó una huella profunda en su forma de relacionarse con el mundo y, sobre todo, con la familia. Creció con una idea clara: había que sobrevivir primero y ordenar después. Y muchas veces, ese después nunca llegaba. La música apareció como una vía de escape, pero también como una obsesión. Johann encontró en las canciones una forma de decir lo que no siempre podía resolver en su vida personal. El amor, el abandono, la pérdida, la culpa, todo eso se convirtió en materia prima de su obra. Pero mientras su talento crecía, su vida emocional se volvía cada vez más compleja. Johann Sebastian construyó relaciones intensas, apasionadas, muchas veces inestables. Amó con fuerza, pero también dejó heridas. Tuvo hijos en distintos momentos y contextos, con mujeres diferentes, y aunque siempre habló del amor por su familia, la estructura que los contenía era frágil. No había un modelo claro de unidad. Había afectos dispersos, responsabilidades repartidas de manera desigual. Durante años, esa fragilidad quedó disimulada por una realidad incuestionable. Johann estaba presente. Mientras él vivía, su figura funcionaba como eje, como mediador, como proveedor, como autoridad moral y económica. Él resolvía, él decidía, él sostenía. Y eso, sin quererlo, generó dependencia. Muchos conflictos familiares no estallan mientras la figura central está viva, porque su sola presencia mantiene un equilibrio artificial. Pero cuando esa figura desaparece, lo que estaba contenido sale a la superficie con fuerza. Eso fue exactamente lo que ocurrió. La herencia de Johann Sebastian no llegó a una familia ordenada y cohesionada. Llegó a un entramado de relaciones donde convivían el cariño, el resentimiento, la ausencia y el dolor acumulado. Y además, llegó acompañada de una cifra considerable. El dinero no crea conflictos donde no los hay, pero sí los amplifica. Obliga a definir, a delimitar, a poner nombres y porcentajes a relaciones que, hasta entonces, podían mantenerse ambiguas. ¿Quién recibe qué? ¿Quién decide? ¿Quién quedó fuera? Cada una de esas preguntas reabre historias pasadas. En el caso de Johann Sebastian, esas preguntas se cruzaron además con un historial de tragedias personales que ya había golpeado duramente a la familia. La muerte de algunos de sus hijos no solo dejó un vacío emocional irreparable, sino que también alteró cualquier expectativa de futuro. Cuando un padre pierde a un hijo, el impacto es devastador. Cuando esa pérdida se repite, el daño es estructural. Y cuando esas muertes ocurren en contextos violentos o prematuros, el trauma se multiplica. Johann vivió esas pérdidas en vida. Y aunque siguió adelante, nada volvió a ser igual. Esas tragedias marcaron a toda la familia. A los hijos que quedaron. A las madres. A los vínculos entre ellos. El dolor no se procesa de la misma manera por todos, y cuando no se procesa, se enquista. Así, cuando llegó el momento de repartir una herencia, no se trataba solo de bienes materiales. Se trataba de reconocimiento, de validación, de sentir que se había sido visto, querido, tomado en cuenta. Y eso es lo que vuelve tan complejas estas disputas. No se pelea solo por dinero. Se pelea por lo que el dinero representa. En este contexto, cada decisión legal se vivió como una toma de partido emocional. Cada documento firmado o impugnado reavivaba heridas antiguas. Cada silencio parecía confirmar sospechas. Johann Sebastian había cantado durante años al amor y al desamor. Pero en su propia familia, esas palabras no siempre se tradujeron en acuerdos claros. Su manera de vivir fue intensa, generosa en algunos aspectos, caótica en otros. Y aunque nunca se puede afirmar que buscara este final para su legado, lo cierto es que no dejó una estructura sólida que pudiera resistir su ausencia. No dejó un mapa claro. Dejó piezas sueltas. Y esas piezas, al juntarse después de su muerte, no encajaron sin fricción. El apellido Johann Sebastian empezó entonces a asociarse no solo con éxito musical, sino con pleitos, tragedias y titulares incómodos. Para el público, era desconcertante. Para la familia, era una exposición constante de su dolor. Porque el duelo, cuando se vive bajo la mirada pública, se vuelve más pesado. No hay espacio para procesar en silencio. Todo se interpreta, se juzga,
se comenta. Y en ese contexto, cada tragedia pasada parecía adquirir un nuevo significado. Como si todo formara parte de una misma historia oscura, imposible de separar en episodios aislados. Pero todavía falta una pieza fundamental para entender por qué este legado pesa tanto: las muertes que marcaron el apellido incluso después de la partida de Joan. En el siguiente bloque vamos a detenernos en esas tragedias concretas, en cómo ocurrieron, en qué impacto tuvieron y en por qué consolidaron la idea de que este apellido quedó irremediablemente ligado al dolor. Porque hay herencias que se miden en dinero, y otras que se miden en ausencias. Hablar del legado de Joan Sebastián sin detenerse en las muertes que marcaron a su familia sería contar solo la mitad de la historia. Porque no se trata únicamente de un patrimonio económico complejo o de disputas legales entre herederos. Se trata de un apellido que, con el paso del tiempo, empezó a asociarse de manera recurrente con la pérdida. Y esa acumulación de tragedias no ocurrió de golpe. Ocurrió en distintos momentos, bajo circunstancias diferentes, pero siempre dejando la misma sensación: que el dolor no daba tregua. Joan Sebastián perdió a varios de sus hijos en vida. Y cada una de esas muertes tuvo un impacto devastador, no solo en él como padre, sino en toda la estructura familiar. Porque cuando una familia atraviesa una tragedia así, nada vuelve a ocupar su lugar original. Uno de los golpes más duros fue la muerte de uno de sus hijos en un contexto violento. Una pérdida abrupta, inesperada, que sacudió no solo a la familia, sino también al entorno mediático. No era una muerte por enfermedad ni por causas naturales. Era una muerte que hablaba de inseguridad, de riesgo y de una realidad que desbordaba cualquier protección económica o fama heredada. Ese tipo de muerte deja cicatrices profundas. No solo por la ausencia, sino por la manera en que ocurre. La violencia no permite despedidas. No permite preparación emocional. Irrumpe y destruye. Para Joan, esa pérdida fue especialmente difícil de procesar. Aunque siguió trabajando, cantando y apareciendo en público, quienes estaban cerca de él señalaron que algo se quebró definitivamente. El dolor dejó de ser un episodio. Se volvió un estado permanente. A esa tragedia se sumaron otras muertes prematuras dentro de la familia. Hijos jóvenes, con futuro por delante, que murieron antes de poder construir una vida propia. Cada una de esas pérdidas fue debilitando el tejido familiar. Y cuando el tejido se debilita, cualquier tensión lo termina rompiendo. Estas muertes no solo dejaron un vacío emocional, también alteraron el equilibrio de la herencia. Porque cuando un heredero potencial fallece, surgen nuevas preguntas. ¿Qué ocurre con su parte? ¿Quién la representa? ¿Cómo se redistribuye lo que estaba pensado para alguien que ya no está? Cada tragedia modificaba el mapa. Cada muerte obligaba a redefinirlo todo. Y esas redefiniciones nunca son neutrales. En familias donde hay múltiples hijos de distintas relaciones, las líneas ya son complejas de por sí. Cuando además se suman muertes violentas o prematuras, el terreno se vuelve todavía más inestable. Aparecen sentimientos de injusticia, de deuda pendiente, de compensación moral. Porque el dinero, en estos casos, deja de ser solo dinero. Se convierte en una forma simbólica de reparación. Algunos sienten que merecen más porque han sufrido más. Otros sienten que fueron olvidados. Otros sienten que el apellido les pesó más de lo que les ayudó. Y todo eso converge en el mismo punto: la herencia. Después de la muerte de Joan Sebastián, estas tensiones se hicieron públicas. No necesariamente porque la familia lo deseara, sino porque el tamaño del legado y la figura involucrada lo hacían inevitable. Cada desacuerdo trascendía el ámbito privado y se convertía en titular. El apellido, que durante años había sido sinónimo de éxito musical, empezó a aparecer asociado a conflictos legales, disputas entre hermanos y recuerdos dolorosos. Para el público, era desconcertante. Para la familia, era agotador. Pero hay algo aún más inquietante en esta historia. Y es cómo, con el paso del tiempo, estas tragedias fueron leídas como una especie de cadena imposible de romper. Como si el apellido estuviera marcado por una mala fortuna persistente. Esa idea, aunque no tenga base racional, se instala fácilmente cuando las pérdidas se acumulan. Y una vez instalada, pesa. Influye en cómo se interpreta cada nuevo conflicto, cada desacuerdo, cada desgracia. No se trata de superstición. Se trata de trauma acumulado. Cuando una familia vive tragedias reiteradas, desarrolla una relación distinta con el futuro. Se espera lo peor. Se desconfía. Se actúa a la defensiva. Y eso dificulta cualquier intento de acuerdo. En ese contexto, la herencia de Joan Sebastián dejó de ser una oportunidad para cerrar un ciclo.
Se convirtió en un escenario donde se reproducían los dolores no resueltos. Cada papel firmado evocaba ausencias. Cada reparto recordaba a alguien que ya no estaba. Cada cifra llevaba implícita una pregunta moral. ¿Es justo repartir como si nada hubiera pasado? ¿Se puede dividir dinero cuando lo que falta son personas? Joan Sebastián, en vida, había sido el mediador natural. El que podía calmar, compensar, prometer. El que, con su sola presencia, mantenía la cohesión. Pero muerto, ya no había nadie que ocupara ese lugar. Y el sistema colapsó. No porque alguien lo quisiera romper, sino porque ya no había quien lo sostuviera. Estas tragedias familiares son la clave para entender por qué su legado económico no trajo paz. Porque la paz no se construye solo con recursos. Se construye con vínculos sanos, con cierres emocionales, con conversaciones pendientes. Y en esta familia, demasiadas conversaciones quedaron truncadas. En el siguiente bloque vamos a entrar de lleno en las disputas legales concretas, en cómo se gestionó la herencia, qué conflictos surgieron entre herederos y por qué el dinero terminó convirtiéndose en un nuevo foco de dolor en lugar de una solución. Porque cuando un apellido carga con tantas pérdidas, incluso la herencia más grande puede sentirse como una condena. Cuando Joan Sebastián murió, el duelo familiar todavía estaba fresco por las tragedias anteriores. No había una base emocional sólida desde la que afrontar una pérdida más. Y sin embargo, además del dolor, llegó algo que no espera a que nadie esté preparado: la necesidad de repartir lo que quedó. La herencia no apareció como un acto solemne y ordenado. Apareció como un proceso complejo, fragmentado y cargado de tensiones acumuladas. No se trataba solo de bienes materiales, sino de derechos de autor, regalías futuras, propiedades, decisiones empresariales y, sobre todo, reconocimiento. Porque en familias así, el reconocimiento pesa tanto como el dinero. Joan Sebastián había generado un patrimonio considerable a lo largo de décadas. Canciones que seguían produciendo ingresos, catálogos musicales con valor creciente, propiedades rurales y urbanas, contratos y derechos asociados a su obra. No era una herencia sencilla de liquidar. Era una herencia viva, que seguiría produciendo dinero durante años. Y eso complica todo. Cuando el patrimonio sigue generando ingresos, las decisiones no se limitan a repartir y cerrar. Se trata de administrar, de controlar, de decidir quién tiene voz sobre el legado artístico y económico. Y ahí es donde los conflictos suelen estallar con más fuerza. No todos los herederos estaban en la misma posición. No todos habían tenido la misma relación con Joan. No todos sentían que habían recibido lo mismo en vida. Algunos habían estado más cerca. Otros más lejos. Algunos habían vivido bajo su protección. Otros bajo su ausencia. La herencia, entonces, se convirtió en el escenario donde cada uno intentaba equilibrar una balanza emocional profundamente desequilibrada. Las disputas legales no surgieron de la nada. Fueron la consecuencia lógica de años de relaciones complejas y de un sistema familiar que dependía demasiado de una sola figura. Cuando esa figura desapareció, no había reglas claras aceptadas por todos. Cada paso legal era interpretado como un gesto personal. Cada decisión administrativa se leía como un favoritismo. Cada retraso como una maniobra. Y el conflicto fue creciendo. Algunos herederos cuestionaron la forma en que se estaba gestionando el patrimonio. Otros reclamaron mayor transparencia. Otros exigieron reconocimiento legal pleno. Todo esto ocurrió mientras el duelo seguía abierto, lo que hizo que cualquier desacuerdo se viviera con una intensidad extrema. Porque cuando el dolor no se ha procesado, cualquier conflicto se vuelve existencial. A esto se sumó la presión mediática. El apellido Joan Sebastián atraía atención constante. Cada documento, cada declaración, cada movimiento legal tenía eco público. No había margen para resolver nada en privado. Y esa exposición permanente convirtió un conflicto familiar en un espectáculo incómodo. Para el público, la historia se presentaba como una disputa por dinero. Pero desde dentro, era algo muy distinto. Era una lucha por identidad, por pertenencia, por cerrar heridas que nunca tuvieron tiempo de sanar. El dinero, lejos de ofrecer estabilidad, se convirtió en una fuente constante de fricción. Y cuanto más grande era la herencia, más difícil resultaba gestionarla sin resentimientos. Hay un punto clave que explica por qué este tipo de herencias suelen ser tan destructivas: la confusión entre amor y compensación. Muchos herederos no buscan solo una parte económica. Buscan una confirmación simbólica de que fueron importantes, de que no fueron olvidados, de que su lugar en la familia fue real. Cuando ese reconocimiento no llega de la forma esperada,
el conflicto se vuelve inevitable. En el caso de Johann Sebastian, esa confusión fue especialmente intensa porque su vida estuvo marcada por ausencias y presencias intermitentes. Algunos hijos convivieron más con él. Otros lo hicieron a distancia. Y esas diferencias pesan enormemente cuando llega el momento de repartir un legado. No hay reparto que pueda compensar una infancia ausente. Pero el dinero suele convertirse en el sustituto imperfecto. Así, la herencia pasó de ser un cierre a ser una prolongación del conflicto. Una forma de seguir discutiendo, ahora sin la posibilidad de mediación directa. Johann ya no estaba para explicar, para prometer, para equilibrar. Y cuando no hay mediador, el conflicto se judicializa. Los procesos legales avanzaron, pero cada avance dejaba nuevas heridas. Porque la justicia puede repartir bienes, pero no puede reparar vínculos. Puede establecer porcentajes, pero no puede ordenar afectos. El apellido Johann Sebastian empezó entonces a aparecer cada vez más asociado a titulares incómodos. Ya no solo por tragedias personales, sino por conflictos públicos. Para muchos seguidores, era difícil reconciliar la imagen del cantautor sensible con la realidad de una familia rota. Pero esa contradicción es más común de lo que se admite. Muchas figuras públicas construyen obras profundas mientras viven vidas privadas desordenadas. El talento no garantiza armonía. El éxito no enseña a gestionar el dolor. Y en este caso, el legado económico actuó como amplificador de todo lo que no se resolvió en vida. Mientras tanto, las tragedias anteriores seguían pesando. Cada disputa legal se daba sobre un fondo de ausencias irreparables. Y eso hace que el conflicto nunca sea solo presente. Siempre es pasado acumulado. La herencia de Johann Sebastian no trajo paz porque llegó demasiado tarde. Llegó cuando ya no quedaba nadie capaz de usarla como herramienta de unión. Llegó cuando las heridas eran demasiado profundas. Y así, el dinero pasó a ser parte del problema, no de la solución. En el siguiente bloque vamos a cerrar el recorrido analizando el legado final de Johann Sebastian, como su historia es recordada hoy, que quedó realmente de su apellido y porque su caso se ha convertido en un ejemplo claro de cómo la fama y la fortuna no garantizan finales felices. Porque hay legados que se miden en canciones. Y otros que se miden en silencios, ausencias y conflictos que nunca se cerraron. Con el paso del tiempo, la figura de Johann Sebastian quedó fijada en dos planos que conviven, pero rara vez se tocan. Por un lado, el del artista inmenso, prolífico, querido, cuya música sigue viva y continúa generando emoción, recuerdos y dinero. Por otro, el del hombre cuya vida personal dejó un rastro de dolor que ni la fama ni la fortuna lograron amortiguar. Y es en ese contraste donde su historia se vuelve especialmente incómoda. Porque el legado de Johann Sebastian no puede medirse solo en canciones, premios o cifras. Tiene que medirse también en lo que ocurrió cuando ya no estaba. En cómo su ausencia desordenó todo aquello que su presencia mantenía unido, aunque fuera de forma precaria. Su herencia millonaria prometía estabilidad. Pero llegó a una familia agotada por la tragedia. A un apellido que ya cargaba con demasiadas pérdidas. A un entramado de relaciones donde el dinero no podía cumplir la función de consuelo. En lugar de cerrar heridas, las dejó expuestas. Las disputas legales, los silencios entre familiares, las declaraciones cruzadas y los procesos judiciales no hicieron más que confirmar algo que muchos intuían, que la estructura familiar dependía demasiado de una sola figura. Y cuando esa figura desapareció, no había un plan alternativo. Johann Sebastian había sido padre, proveedor, referente, autoridad y mediador. Pero no dejó un sistema que pudiera funcionar sin él. No dejó reglas claras aceptadas por todos. No dejó un marco emocional sólido que resistiera la prueba definitiva, su muerte. Y esa ausencia de estructura es la raíz de todo lo que vino después. Las tragedias que golpearon a su familia no pueden atribuirse a una maldición ni a un destino inevitable. Pero tampoco pueden ignorarse como simples coincidencias. Son el resultado de vidas expuestas, de contextos complejos y de una fama que amplifica tanto lo bueno como lo malo. El apellido Johann Sebastian quedó ligado a historias de pérdida porque esas pérdidas existieron. Porque fueron reales. Porque dejaron cicatrices profundas que ningún reparto económico podía borrar. Hoy, cuando se habla de su herencia, ya no se habla solo de dinero. Se habla de un legado emocional pesado. De una familia que nunca terminó de recomponerse. De una historia donde el éxito público convivió con un fracaso privado difícil de asumir. Y esa dualidad es, quizás, lo más honesto que se puede decir de su vida. Johann Sebastian cantó al amor, al dolor, a la culpa, a la ausencia. Cantó a relaciones rotas,
a despedidas inevitables, a pérdidas que marcan para siempre. Sin saberlo, dejó en sus canciones un retrato de su propio destino familiar. Pero a diferencia de la música, la vida no permite ediciones ni finales alternativos. Su herencia económica sigue existiendo. Sus canciones siguen generando ingresos. Su nombre sigue teniendo peso. Pero su familia sigue cargando con las consecuencias de una historia que nunca se ordenó del todo. Y aquí aparece la pregunta final, la que no tiene una respuesta cómoda. ¿Dejó Joan Sebastián una herencia maldita? ¿O dejó una familia sin las herramientas necesarias para sostenerla? Tal vez no se trate de elegir una sola opción. Tal vez ambas cosas sean ciertas al mismo tiempo. Porque el dinero no es neutral. Amplifica lo que toca. Y cuando toca relaciones frágiles, las rompe. Cuando toca heridas abiertas, las hace sangrar. Cuando toca tragedias acumuladas, las vuelve imposibles de ignorar. El apellido de Joan Sebastián quedó marcado no por una decisión concreta, sino por una suma de vidas intensas, pérdidas irreparables y silencios prolongados. Un legado artístico brillante, acompañado de una historia familiar que nunca encontró paz. Y esa es, quizás, la enseñanza más dura de este caso, que la fama y el dinero pueden construir imperios, pero no garantizan finales felices. No protegen del dolor. No sustituyen los vínculos. No reparan lo que no se cuida a tiempo. La música de Joan Sebastián seguirá sonando durante generaciones. Su apellido, en cambio, seguirá asociado a una historia que duele. Y mientras esa historia siga abierta, su legado no será solo el de un ídolo. Será también el de una advertencia silenciosa, que ningún éxito compensa una familia rota, y que algunas herencias pesan más por lo que revelan que por lo que valen.